Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer módulo del curso Violencia contra la Mujer y Estrategia para abordarla en tiempos de COVID-19. En este tercer módulo te estaré llevando a través de los recursos institucionales de atención integral a las mujeres víctimas de violencia. Mi nombre es Elena Montañez, soy abogada y seré su facilitadora en este módulo. Debo señalar, a manera de introducción, que hace apenas poco más de un año, el COVID-19 evidenció ante los ojos del mundo la forma en que las grandes desigualdades estructurales afectan de maneras diferenciadas a hombres y mujeres. El primero de estos signos de desigualdad y el más evidente dentro de la cuarentena fue la violencia contra las mujeres por razón de género. Durante esta crisis, medios de comunicación, organismos internacionales, organizaciones de mujeres y gobiernos alentaron de manera inmediata que la violencia contra las mujeres y las niñas aumentaba en el contexto de la crisis. Mientras miles de personas se infectaban y los estados dictaban medidas sanitarias para proteger la salud de las personas, cientos de mujeres y niñas encontraron en estas medidas una declaratoria inminente de peligro a sus vidas, a su integridad física, y una cantidad dramática encontró una declaratoria de riesgo de muerte. Durante la pandemia, los patrones de violencia han aumentado, y es porque las restricciones al derecho de tránsito han afectado de manera desproporcionada a mujeres que no pudieron salir a poner la denuncia y que carecen de acceso a herramientas telemáticas o informáticas, porque no se les han facilitado o porque desconocen su existencia, y de conocerla, pues desconocen su uso. Ha afectado a mujeres y niñas que requieren cuidados especializados debido a su edad o a su condición de discapacidad. El abandono de mujeres adultas mayores, lo que exacerba su situación de vulnerabilidad, en tanto no se dictaron medidas que pudieran garantizar el acceso a servicios esenciales de cuidado. Y por supuesto, a mujeres y niñas migrantes que han experimentado un aumento de riesgo debido a la falta de movilidad y a la inseguridad migratoria. Como se observa, algunos de estos patrones obedecen al aumento de violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado, frente al aumento de vulnerabilidad al convivir con los agresores. Sin embargo, también se han generado otros elementos relevantes como la ausencia de espacios colectivos como la escuela, el trabajo o centros de cuidado de adultos y adultas mayores, que afectan de manera directa las herramientas con las que cuentan las mujeres para la detención de casos de violencia o la recepción de información para enfrentarla y denunciarla. De otro lado, también tenemos una cultura instalada que percibe las situaciones de parejas o exparejas como algo privado, que podría estar generando un aislamiento mayor y una ausencia generalizada de mecanismos de apoyo, acompañamiento y rescate a mujeres que ya estaban en riesgo de violencia y que la pandemia ha aumentado. Ante el aumento de la violencia, los modelos de atención, prevención y sanción que se establezcan deben contener medidas y acciones para proteger a las víctimas orientadas a garantizarles su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. En este sentido, algunas de las propuestas de medidas a implementarse para la prevención y atención inmediata de los casos de violencia deben estar o ir enfocadas a 4 aspectos importantes, como son las políticas públicas para la prevención y atención de la violencia, el acceso a la justicia, el fortalecimiento institucional y la información y la estadística. Como hemos señalado, los modelos de atención, prevención y sanción de la violencia van encaminados a brindarle a las víctimas protección y seguridad
frente a la crisis que van viviendo, y para ello ponen a su disposición una serie de recursos. En este caso, la mayoría son estatales y otros tantos por parte de la sociedad civil. A continuación, detallaremos cada uno de ellos. Entre los recursos de apoyo a la violencia encontramos los recursos jurídicos, y estos no son más que el marco jurídico para abordar la violencia contra las mujeres, que incluye una gama de recursos e instancias judiciales de protección. Debo señalar que para efectos de este módulo solo enunciaremos lo que consideramos más importante, toda vez que esta materia ha sido ampliamente discutida en módulos anteriores. Dicho esto, también debemos señalar que los recursos jurídicos se dividen en dos ámbitos. Uno es el ámbito nacional y el otro es el ámbito internacional. Y la importancia que reviste el ámbito internacional es que esta serie de documentos internacionales dan paso a que en nuestra legislación se promulguen leyes y documentos en favor de la protección de las mujeres. Así, entre los principales instrumentos encontramos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y su protocolo facultativo. Este documento se convirtió en referencia de protección de los derechos de las mujeres alrededor del mundo. Fue dictado en 1979. También se le conoce como CEDAW, por sus siglas en inglés. Esta convención define formalmente el concepto de discriminación contra la mujer y establece los compromisos que los Estados partes deben asumir para eliminar estas prácticas de discriminación, desde el ámbito legal, político, económico, social y cultural. Igualmente encontramos la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, más conocida como Conferencia de Beijing, y su plataforma de acción. La importancia que reviste esta conferencia es que brindó un verdadero programa a favor del empoderamiento de las mujeres, estableciendo una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres. Entre las acciones y estrategias previstas se organizaron en una serie de esferas consideradas centrales, como son la pobreza, la educación, la capacitación, la salud, la violencia, el impacto de los conflictos armados, la participación de las mujeres en la economía y en el ejercicio del deber, del poder, y la participación en los procesos de toma de decisión. Igualmente se incluyó los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de las mujeres, el impacto de los medios de comunicación en las mujeres y el medio ambiente, y la particular situación de las niñas. Otro de los instrumentos que encontramos es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará. La importancia que reviste este instrumento es que define oficialmente la violencia contra las mujeres y las manifestaciones que tiene a nivel físico, sexual y psicológico, en los lugares y las formas donde se produce. Igualmente denuncia que en los estados los agentes pudieran llegar a cometer o tolerar este tipo de violencia. A nivel regional, o sea, a nivel centroamericano, encontramos la Declaración de Panamá sobre Género, Integración y Desarrollo del año 2010. Esta busca incorporar la perspectiva de género a nivel de la región centroamericana y del Caribe, y producto de esta se promulga en el año 2013 la Política Pública Regional de Igualdad y Equidad de Género en el Sistema de la Integración Centroamericana, mejor conocida como PRIET-SICA. Esta declaración se adoptó en la reunión efectuada entre ministras de la mujer de los países centroamericanos, incluyendo a la directora del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá. Recordemos que todavía el Instituto Nacional de la Mujer no ha sido elevado a nivel ministerial. Por último, vamos a hablar de la 11ª Conferencia Regional de la Mujer en Brasil, más conocida como Consenso de Brasilia. Esta establece la necesidad o la obligación a los estados partes de proteger la vida,
de las mujeres y en la vida para ser parte de la sociedad libre de violencia e incluye como derechos conexos a estos el derecho a vivir sin ningún tipo de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y políticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. La Declaración de Panamá, promulgada por el Sistema Integrado Centroamericano, SICA, reviste una relevancia porque para nosotros los panameños ser considerados como parte de la región centroamericana y dentro de estos mecanismos nos trae como beneficio el apoyo a las instituciones y a las organizaciones de mujeres en el reconocimiento de los derechos y de los avances que como Estado hemos tenido en los últimos años. Como verán, todos estos mecanismos o todas estas convenciones traen como consecuencia que en Panamá se promulguen leyes en favor de las mujeres. En el ámbito nacional, con la ratificación por parte de Panamá de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará y la Convención de la CEDAW, se dictan leyes en favor del adelanto de la mujer. Y así podemos mencionar la Ley 27 de 1995 que consagra por primera vez el delito de violencia intrafamiliar y el maltrato al menor, creando también unidades de atención especializada. La Ley 38 de 2001 de violencia doméstica y maltrato al menor, que extiende el marco de acción o el concepto de violencia y amplía el marco de protección para las víctimas del delito de violencia doméstica, estableciendo 14 medidas de protección. Encontramos la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer. Igualmente encontramos el Código Procesal Penal, que establece medidas especiales de protección a las víctimas del delito adicionales a las que ya contemplaba la Ley 38. Entre estas leyes también vamos a encontrar la Ley 4 de 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres. En esta se instruye a las instituciones del Estado a crear una oficina de igualdad de oportunidades con la finalidad de atender las situaciones que se dan en las labores de las mujeres en cada una de estas instituciones. Y como norma principal se crea la Ley 71 de 23 de diciembre del 2008, mediante la cual se crea el Instituto Nacional de la Mujer, que es el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y está encargado de velar por el cumplimiento de los convenios y leyes nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Otro de los documentos con los que contamos a nivel nacional son los protocolos y manuales de actuación, y entre ellos podemos mencionar el Protocolo Nacional de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en las Relaciones de Parejas y el Manual de Normas y Procedimientos para la Atención Integral de la Violencia Intrafamiliar y la promoción de normas de convivencia solidaria en el Sistema Nacional de Salud. Entre los recursos de apoyo a la violencia encontramos los recursos judiciales, y estos son de dos tipos, uno investigativo y otro sancionador. En el investigativo encontramos al Ministerio Público, que es el ente que investiga el hecho delictivo a fin de llevarlo ante el órgano judicial. En este sentido, el Ministerio Público puede llegar a tener conocimiento del delito a través de la denuncia expresa de la víctima, apersonándose a las instalaciones del Ministerio Público, a través de los informes de la policía una vez que hayan atendido un hecho de violencia, ya sea en flagrancia o por denuncia previa, a través de la denuncia de una tercera persona, caso en el cual
la víctima deberá apersonarse al Ministerio Público a ratificar la denuncia a través de los informes de violencia que expida un médico una vez una persona haya llegado a un cuarto de urgencia y se sospeche que haya sido víctima de violencia doméstica. Cualquiera que sea la forma en que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictivo, es deber del Ministerio Público iniciar las investigaciones con la debida diligencia del caso, asegurando a la víctima y brindándole todo el apoyo necesario para que ésta se sienta cómoda y segura. En el transcurso de la investigación, la cual puede iniciar porque la víctima se acerca al Ministerio Público, este deberá escuchar o el funcionario de instrucción deberá escuchar a la víctima y la narración de los hechos. En cuanto se tenga el conocimiento de que el hecho narrado es un hecho de violencia doméstica, se deberá anunciar al fiscal para que éste, en conjunto con el funcionario de instrucción, tomen la declaración de la víctima a fin de evitar la revictimización y que ésta tenga una que otra vez hacer la relación o la redacción de los casos, de los hechos que la llevaron a poner la denuncia. Repetimos, lo importante en todo esto es evitar la revictimización de la víctima. En esta actuación, el Ministerio Público deberá ver si la víctima necesita atención pronta, urgente, la llevará ante los servicios de urgencias. En caso de no ser así, deberá llevar a la víctima ante la Oficina de Atención a Víctimas del Delito que opera en el Ministerio Público y en la DIJ a fin de que ésta valore el hecho. Con posterioridad, deberá remitir a la víctima ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a fin de que se constaten la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y a cuánto asciende la incapacidad que ésta recibirá a fin de poder determinar las instancias de investigación apropiadas o correspondientes de acuerdo a nuestra legislación. Cabe destacar que los funcionarios del Ministerio Público deberán ser empáticos con las víctimas de violencia. Durante la pandemia, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General, habilitó mecanismos para que las víctimas de violencia pudieran acceder fácilmente a presentar la denuncia y a través de la plataforma digital de la Procuraduría General de la Nación se hacían las denuncias a través vía electrónica. Sin embargo, debemos mencionar que durante el año de confinamiento o los principios de la pandemia, las mujeres no denunciaban los hechos, tal vez por el temor a las represalias, tal vez porque el espacio de movilidad no les permitía o las restricciones de movilidad no les permitían salir de sus hogares y no tenían acceso a medios electrónicos o a internet. Luego de que se fueron levantando las restricciones, empezamos a ver un aumento en las estadísticas de las denuncias de violencia doméstica. Incluso durante el año de confinamiento, el año 2020, se llegó a tener 31 homicidios, la cifra más elevada de femicidios que ha tenido Panamá. 5 tentativas de homicidio fueron investigadas y otros tantos muertes violentas de mujeres que no fueron incluidas como delitos de femicidio. Cabe destacar que siendo el Ministerio Público el órgano de investigación, este deberá procurar que la víctima acceda de forma fácil y directa a la atención a poner la denuncia. Sin embargo, en la práctica muchas veces esto se hace difícil por los lugares o por la extensión de nuestro territorio, teniendo la víctima que acudir a las autoridades comunales, vecinales o comarcales a fin de que puedan poner en conocimiento de alguna autoridad la denuncia y así procurarse ayuda y proteger sus vidas.
como ya mencionamos, entre los recursos judiciales de apoyo a las víctimas del delito encontramos al órgano judicial. Y este, a su vez, está representado por diversos tribunales, oficinas o departamentos que brindan apoyo a las mujeres. Debemos señalar que el órgano judicial tiene a disposición de las víctimas del delito la oficina de víctimas del delito, en la cual se le da atención a las víctimas una vez lo requieran, ya sea porque están en una situación ante un juzgado o porque se han apersonado ante la institución a pedir su colaboración. A través de este departamento se le brinda asesoría legal gratuita a las víctimas del delito a fin de que la persona puedan ser representadas ante las instancias judiciales o ante los tribunales judiciales en los momentos en que ésta presenta la denuncia o se desarrolle un proceso de violencia doméstica interpuesto por ella. En los casos de violencia de género y en virtud de la Ley 82 de octubre del 2013, la mujer, independientemente de su condición socioeconómica, tiene el derecho a un defensor de víctima desde el primer momento en que interpone la denuncia. Es importante que la comunidad conozca de este derecho de la víctima. Esta asistencia llega incluso hasta la etapa de cumplimiento de la pena del sentenciado cuando es condenada la persona denunciada. También cuenta con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde se le hace una valoración del daño causado como víctima de delito a fin de que obre como parte de investigación y que se le brinde la atención correspondiente a los daños sufridos o a las consecuencias que pudiera tener de la afectación del delito. El juzgado interviene o el defensor interviene ante la fiscalía o ante los juzgados según se requiera o según la etapa en que se encuentre el proceso. Y debemos señalar pues que la actuación del órgano judicial frente a los casos de violencia doméstica se ve dentro de los tribunales, en los cuales se velará en toda intervención de los actos en que la víctima de violencia llegue a denunciar, se velará por la dignidad de la víctima, otorgándole un trato específico y diferenciado, adecuado a las circunstancias propias de su condición. En este caso se aplicarán los mecanismos necesarios para garantizar a la víctima los derechos a intervenir como querellante en el proceso, así, si así lo desea, para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito. También puede solicitar seguridad para sí misma y para su familia cuando el juez de garantía o el tribunal competente deba decidir o fijar la cuantía de la pena o la medida de seguridad que le aplicará al victimario. En este sentido, cabe señalar que durante el curso del proceso, los tribunales tienen la obligación de informar a las víctimas del delito paso a paso de lo que se está llevando o de lo que se está discutiendo en el proceso o en la audiencia. Así, si se van a tomar medidas como una fianza de excarcelación al victimario o se le va a dar una libertad personal, una caución personal, se le debe informar a la víctima para que ella a su vez pueda expresar su opinión sobre la medida que se va a tomar y así se asegure pues el bienestar de la víctima. Es importante también señalar que durante los procesos la víctima del delito tendrá la oportunidad de ser acompañada, como bien hemos mencionado, por un defensor público de la víctima o puede, si lo desea, contratar los servicios de un profesional. En todo caso, ella tiene derecho a ser representada ante los tribunales a fin de que se asegure su vida, su honra, sus bienes y se le brinde protección a su familia. Hemos visto que durante la pandemia se han llevado algunos casos de violencia doméstica
en el momento más estricto del confinamiento, fueron pocas las denuncias. Y como señalan los jueces de garantía, han sido pocas las audiencias, toda vez que al momento en que se inicia la pandemia, se decreta la cuarentena, el órgano judicial también se vio abocado a suspender los términos de las audiencias y solo se atendían los casos en que había un detenido en las ya famosas llamadas audiencias combo, es decir, donde se llevaba al imputado a hacerle la imputación de los cargos, a tomar las medidas de seguridad o de prevención en cuanto al victimario o al denunciado y, sobre todo, a la víctima del delito. En las circunstancias de confinamiento, pues realmente fueron muy pocas las audiencias que se dieron, aunque las que se dieron normalmente llegaban o terminaban con una sanción de 60 meses de prisión para la persona privada de libertad, y es un hecho de que normalmente se ve que las condenas son de 60 meses que le garantizan a la persona, al delincuente o al sentenciado, la posibilidad de presentar una acción y solicitar una medida distinta como el trabajo comunitario a fin de cumplir la pena fuera de un centro carcelario. Efectivamente, se da y se sigue dando. Actualmente se ha dado un aumento de los casos de violencia que se atienden ante las autoridades judiciales, y toda vez porque las mujeres han podido salir del confinamiento y se han acercado a poner las denuncias. Es indispensable señalar que es un derecho de las víctimas estar siempre al día y tener conocimiento de los casos. También es importante señalar que durante la pandemia se adoptó la medida de hacer las audiencias a través de videollamada o a través de Zoom. Esto ha facilitado muchas veces la participación de las víctimas del delito o de las mujeres víctimas de violencia, toda vez que no están en presencia física del imputado o de su agresor. Ha facilitado, por un lado, a las mujeres esta atención o este seguimiento que se le debe dar al caso. Sin embargo, no todas las mujeres cuentan con estos medios o tienen la accesibilidad a internet o medios electrónicos para ponerse al día o presenciar las audiencias. Esto ha sido una ventaja en muchos de los casos, y en otros pues sigue siendo una desventaja, toda vez que en las comunidades apartadas las mujeres no tienen acceso a internet, no tienen los conocimientos específicos de informática para poder participar en estas audiencias y hacer valer sus derechos. Lo importante de todo esto es que sí existen instancias judiciales que velan por los derechos de las mujeres, o al menos en principio debe ser así. En la práctica, y sabemos que por la falta de los recursos, algunas instituciones, además de suspender los términos, como es el caso del órgano judicial, han tenido recortes presupuestarios, y la mayoría de los recursos se han ido encaminados a la atención de la situación de salud que se nos ha presentado con el COVID-19. Sin embargo, no podemos dejar de lado la pandemia que hemos venido sufriendo año tras año y que se ha hecho más evidente durante el confinamiento, que es la pandemia de la violencia contra las mujeres, que deben ser atendidas por nuestras entidades y nuestras instituciones. Continuamos con los recursos de apoyo. En casos de violencia nos encontramos los recursos psicosociales. Estos son la asistencia emocional que se le brinda a las víctimas de violencia doméstica, una vez así lo requieran. Es necesario señalar que durante la pandemia del COVID-19 y durante el confinamiento que se dio a lo largo del año 2020, que poco a poco fueron restituyéndose la movilidad, y a la fecha, el instituto o las instituciones del Estado han puesto a través de líneas telefónicas los servicios de atención
psicosocial o emocional para víctimas del delito o las personas que así lo requerían por las condiciones que estábamos viviendo, ya sea porque sufriera de ansiedad o porque tuviera problemas de salud emocional o mental debido al estrés que ha generado la pandemia en nuestro país y a lo largo de todo el mundo. Así, entre las instituciones que han puesto en marcha algún tipo de ayuda, encontramos al MINSA a través de la línea 169 y la llamada línea rosa, que son de ayuda gratuita donde solía encontrarse o suele encontrarse la atención de psicólogos que brindaban la ayuda a las personas que ahí llamaban. También se encuentra el Instituto, el INSAN, que es el Instituto de Medicina de Salud Mental, que brindó a través de sus líneas telefónicas apoyo también a las personas que lo requerían. Encontramos entre estas instituciones el apoyo del MIDES a través de la línea 147 y que atendían a través de su equipo interdisciplinario, al igual que el CENIAF en cuanto a la atención de los menores. Cabe señalar que en los momentos cruciales de la pandemia se vivió mucho estrés y muchas situaciones de violencia, por las cuales las mujeres víctimas de violencia o los niños tuvieron la oportunidad de llamar y en efecto llamaban para poner en conocimiento sus emociones o sus estados en los estados en que se encontraban dentro de las casas en los momentos de confinamiento. Cabe destacar que en muchos de los casos se detectaron las violencias y se dio a las autoridades, conocimiento de las autoridades de investigación para que se llevaran las investigaciones correspondientes. Estos servicios sociales deben continuar a pesar de que la pandemia termine. Aún estamos inmersos en la pandemia. Sin embargo, esta debe ser una obligatoriedad del Estado al cumplir con nuestras víctimas o con nuestra sociedad, el de brindarle el apoyo psicoemocional que requieren y sobre todo cuando se hace difícil el acceso a alguna institución para recibir este tipo de atención. Lo importante es saber que contamos con estas líneas, las cuales fueron ampliamente divulgadas durante la pandemia a través de los medios de comunicación. Saber que tenemos esos recursos es importante y que debemos hacer uso de ellos y facilitar a las personas víctimas de violencia, pues, la existencia de estas líneas para así que se procuren ayuda psicoemocional. Continuando con los recursos de apoyo a la violencia o a las víctimas de violencia, encontramos los servicios sociales. Estos servicios sociales o esta intervención y actuación está dentro de los catálogos de derechos a las víctimas que están determinados en la Ley 82 de 2013. Ante situaciones de emergencia, estas instituciones o estos servicios de atención psicosociales pueden dar conocimiento a otras instancias si así la víctima lo requiere para su atención. En el caso que detecten atención psicológica o médica, remitirán a las instancias de salud para que las personas puedan ser atendidas. En este caso, las víctimas de violencia, las mujeres y los niños, que son los realmente o mayormente las afectadas. Si se considera que se debe pasar la información al Ministerio Público o a la investigación a los servicios de familia o de niñez, también se le da la información a través de la línea o a través del contacto directo, remitiendo a la persona o la información a través de las plataformas y los formularios de investigación que han sido recopilados. En ese sentido, cabe señalar que el Instituto Nacional de la Mujer cuenta con servicios gratuitos de atención a las víctimas de violencia a través de su centro de atención y a través de las líneas telefónicas, el número 182 o la central telefónica de la institución.
Cuenta también con los INAMUS, que son las oficinas regionales del Instituto Nacional de la Mujer, que se encuentran a lo largo del país, donde se brindan los servicios de albergue, casas de acogida a las víctimas de violencia a fin de brindarles protección. Encontramos el MIDES con su Centro de Orientación y Atención Integral, COAI, donde el equipo interdisciplinario también recibe a las personas víctimas de violencia, ahora en tiempos de pandemia, a través de sus líneas telefónicas, a fin de brindarle orientación sobre los procesos que se van dando o sobre las situaciones que están viviendo. Y por supuesto, en los casos de los menores, el CENIAF ha habilitado la plataforma Tía Elaine, que es telefónica y vía WhatsApp, a fin de recibir las denuncias o las llamadas de auxilio en caso de que los menores se encuentren en peligro. Esta también brinda orientación y herramientas de apoyo a las madres, padres y así como los niños y adolescentes que nos requieren. Nuestros servicios de atención han sido también perjudicados por la pandemia, toda vez que por términos generales llegan hasta las áreas o hasta las comunidades a brindar los servicios de apoyo. En caso de las restricciones, pues se han visto abocados a atender a las víctimas o a los usuarios a través de las líneas telefónicas. Es importante señalar que necesitamos más apoyo y que se considere dentro de los presupuestos una perspectiva más abierta en cuanto a la atención psicosocial que se requieren o el apoyo que necesitan estas instituciones para brindar o seguir brindando sus servicios. Otro de los recursos de apoyo a la violencia que encontramos son los recursos sanitarios. Con esto nos referimos a los servicios de salud. Los servicios de salud le corresponde la detención, prevención, abordaje y atención de la violencia contra la mujer, en muchos casos de forma integral, porque en muchas comunidades son ellos los primeros o los únicos servicios que tiene o a su alcance las mujeres víctimas de violencia al momento de buscar ayuda para su atención de salud física o un apoyo emocional. Para esta atención, el Ministerio de Salud cuenta con un manual de normas y procedimientos para la atención integral de la violencia contra la mujer y la promoción de formas de convivencia solidaria, que institucionaliza el abordaje integral de la violencia doméstica en los servicios de salud. Cabe señalar que al momento de que una mujer víctima de violencia acude a los centros de atención de urgencia, en la fase de atención, el elemento más importante va a ser la detención precisamente de esa violencia. Recordemos que las víctimas cuando acuden a los servicios no suelen contar la situación de violencia que viven y muchas veces corresponderá, de acuerdo a las evidencias que muestren o a la atención que brinden los médicos, detectar o sospechar si la mujer es víctima de violencia, caso en el cual deberán llenar un formulario médico de sospecha de violencia. Este formulario es importante toda vez que se constituye en un documento médico legal que se llevará ante las autoridades y tendrá un valor probatorio de la condición en que la mujer llegó a la atención de salud. Cabe destacar que nuestros servicios de salud suelen llenar estos formularios y se lo transmiten enseguida en la atención de salud, llámese centro de salud o llámese hospitales, a los servicios de trabajo social para que por conducto de ello se realicen las investigaciones y se ponga en conocimiento de las autoridades correspondientes a fin de que se investigue o se corrobore la sospecha de violencia que ellos han manifestado. Cabe señalar también que para nuestro sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia, contar con servicios de salud solidarios como el que tenemos es muy importante y
que muchas veces son estos, sobre todo en las comunidades apartadas, los que mantienen mayor contacto con la ciudadanía, con las víctimas de violencia y que nos pueden colaborar o que pueden poner en marcha también los planes de prevención y atención, dando información que alerten a las personas sobre las situaciones de violencia que pudieran estar viviendo y en las que no se han reconocido como víctimas. Cabe señalar que todo lo que hemos visto son los recursos institucionales de apoyo a la violencia contra la mujer. Sin embargo, existen otros recursos como lo son las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que apoyan a las mujeres. Y en este sentido es necesario mencionar que Panamá tiene registrada alrededor de 44 de estas ONG, organizaciones o fundaciones de apoyo. Lastimosamente por la pandemia, muchas de ellas han sufrido problemas económicos y no han podido brindar todos los servicios que han necesitado o que siempre han brindado. Entre ellas podemos mencionar al CEDEN, al CEM, que es el Centro de la Mujer, al CEM, que es el Centro de la Mujer Panameña, al CEFA, que es el Centro de Estudios de la Familia. Tenemos la Fundación Fundalcon, Fundamorgan, Funda Mujer o Vida Mujer, Funda Género y otras tantas. Pero en el contexto de la pandemia aparecieron otras tantas organizaciones que colaboraron con la aplicación o con la disposición de plataformas digitales a fin de socorrer a las mujeres víctimas de violencia. Entre ellas tenemos el Crime Stopper, que puso en marcha su plataforma Tu Pista, a través de la cual se trabaja en conjunto con el INAMU, el CENIAF, la Policía Nacional, y se habilita el Centro de Recepción de Denuncias a través del Ministerio Público. Existen también las redes locales de violencia contra la mujer, que en este caso de pandemia han sido muy importantes en el apoyo a las mujeres víctimas de violencia, toda vez que a falta de recursos o de instituciones abiertas que brinden la protección o el apoyo, estas redes de violencia han constituido un factor importante a la hora de brindarle información y el apoyo psicoemocional que las mujeres quieran y también el acompañamiento a las autoridades. Cabe mencionar que es una ardua labor que hacen todas estas instituciones y que esperamos que luego de la pandemia continúen reforzando los esfuerzos y recibiendo el apoyo tanto de la comunidad civil como de los organismos internacionales para poder seguir brindando la atención psicosocial, emocional y el apoyo que todas estas mujeres merecen, además de brindar los programas de prevención, las charlas que llegan a las comunidades incluso más apartadas del país, a fin de que las mujeres tengan conocimiento de sus derechos y de que existen mecanismos de protección con los cuales pueden asegurar su vida, su integridad y la de sus hijos, hijas y toda su familia. Para finalizar, quiero recordarles que la violencia contra la mujer no es normal, que es un delito y que todas y todos debemos trabajar por erradicar la violencia en nuestro país y en todas partes del mundo. También es necesario advertirles que de las actuaciones que todas y todos realicemos dependerá la vida de al menos una mujer y sus hijos. Por tal motivo les exhorto a que sigan investigando sobre el tema de violencia contra la mujer, de violencia de género, todo lo que es la perspectiva de género y la importancia que radica para nosotros la incorporación de esta perspectiva en cada uno de los ámbitos en que nosotros nos desenvolvemos. También quiero recordarles que en la página de la Universidad de Panamá se encuentra toda la bibliografía que los profesores hemos utilizado y que le hemos sugerido a fin de que se puedan guiar en el estudio de la violencia y de su aplicación a nivel nacional e internacional. Quiero darles las gracias a todas y todos por su participación y por haber
escuchado atentamente cada uno de los conceptos que nosotros, los profesores, hemos diáfanamente investigado y hemos puesto a su disposición, reconociendo que las clases que hemos dado no son suficientes para abarcar todos y cada uno de las implicaciones de la violencia y que nos gustaría pues que ustedes investiguen. Hasta luego.